Muy buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos. Reciban un cordial saludo de parte de la Escuela de la Función Judicial. En el curso de Delitos Ambientales y o Pachamama. En este evento de capacitación nos acompañan operadores de justicia, fiscales, defensores y defensoras públicos, foro de abogados en general, Ministerio del Ambiente. Ya, Para esta ponerle capacitación, previamente quisiera pedir a todos los participantes que silencien sus micrófonos, por favor. Voy a tomarme un tiempo para poder desactivar los micrófonos a todos ustedes. Ok, en este sentido, pues, en esta jornada académica, quisiera darle la bienvenida al doctor Wilton Guaranda, quien es magíster en Derecho Ambiental Internacional, magíster en Derechos Humanos y Democracia. Él también se encuentra dentro del ámbito de la especialización del ámbito procesal. En cuanto a su experiencia, pues denota larga trayectoria en el manejo de derecho procesal y derecho ambiental, manejando casos emblemáticos. Hoy pues nos va a acompañar desde su perspectiva en el manejo de los delitos y derechos ambientales. Doctor Wilton Guaranda, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lenín, muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes a todos y todas quienes se han unido a esta capacitación promovida por la Escuela de la Función Judicial. Para mí es un gusto, es un agrado poder compartir con este selecto grupo de asistentes, colegas algunos, entiendo jueces, también defensores públicos, fiscales y abogados en libre ejercicio, para conversar e interactuar sobre un tema que realmente es relevante, que es emergente, que es actual, como es los temas relacionados con el ambiente y la naturaleza. Sin duda alguna, que uno de los aspectos que más llama la atención a nivel de la comunidad internacional y que ha sido motivo inclusive de enormes convenciones, reuniones entre dirigentes a nivel mundial, de representantes de los diversos estados, tiene que ver precisamente por la preocupación mundial respecto a cómo estamos enfrentando el impacto ambiental que generan las actividades del ser humano y que para ello pues nuestro sistema jurídico precisa de un sinnúmero de herramientas, de un sinnúmero de instrumentos que permiten enfrentar esa problemática y en este día de hoy y el día de mañana también trataremos de abordar en el marco de el escenario constitucional algunas pautas, algunos elementos que nos permitan consolidar un poco más los criterios y conocimientos que tenemos alrededor del derecho ambiental, de los derechos de la naturaleza y cómo configurar estos elementos a fin de proteger al ambiente y a la naturaleza frente a los actos perpetuados por los seres humanos que revisten naturaleza de carácter civil, naturaleza de carácter administrativa y, por supuesto, asuntos de índole penal, como son los delitos ambientales. Yo me voy a permitir en este momento compartir una presentación con ustedes a fin de poder compartir de manera visual, pues algunas de las herramientas que voy a tratar. Entiendo que está ya visible. Sí, se puede ver y escuchar claramente. Puede proseguir, doctor. Gracias, muy amable. Bien, yo quiero empezar con estas dos frases. La primera, una frase anónima. La otra,
expuesta por Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz en el 2004. La primera de ellas dice: la única manera de reducir la contaminación del ambiente es debilitar la búsqueda del beneficio. Y aquí nos traslada precisamente a ese gran debate que se tiene actualmente respecto de los límites que tiene el ser humano, que tiene el Estado y que tienen las personas en el marco del proceso de desarrollo económico, del proceso de desarrollo productivo, afectar a la naturaleza y en qué momento, en qué ámbito reducir la posibilidad de poner en riesgo los recursos naturales y la capacidad de la naturaleza de poderse reconstruir en sus elementos afectados actualmente. Es casi una situación conocida para todos que el sistema planetario atraviesa por un asunto ambiental en crisis, caracterizado básicamente por una enorme contaminación atmosférica, ¿sí?, que deviene pues de las diversas fuentes de contaminación, tanto en el ámbito de explotación de recursos naturales renovables y no renovables, como en el ámbito de las actividades cotidianas que realizamos los seres humanos alrededor del planeta. Y luego nos dice el Premio Nobel de la Paz en 2004 que el ambiente es muy importante para la paz porque cuando destruimos nuestros recursos se vuelven escasos y luchamos por ellos. Claro, aquí nos da dos perspectivas. La una es desde el punto de vista material, hasta qué medida estamos siendo sustentables y sostenibles con el aprovechamiento de los recursos naturales. Y por otro lado, hasta qué punto estamos permitiendo que ese aprovechamiento tenga condiciones o características que lleguen de manera equitativa a todos los sectores de la sociedad y no se queden solamente en una parte de aquellos, no sean solo una parte de los seres humanos, de la población, el que acceda a ellos y tengamos, por lo tanto, situaciones de exclusión que son los que generan los conflictos de carácter social, de carácter político e incluso generan conflictos de carácter internacional, como ya lo estamos viviendo actualmente con esta tensión internacional existente en el Oriente Asiático, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que entre otras cosas también tiene relación con el tema de el aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, miren cómo el tema ambiental trasciende más allá del propio derecho o el propio impacto personal y se transmuta a una situación global. Y es porque el derecho ambiental nace de esta premisa precisamente que dice pensar globalmente pero actuar localmente. Y todo aquello que actuamos localmente y que no lo hagamos bien, que no lo hagamos respetando las normas y el sistema jurídico vigente, apoyado con los principios de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, pues evidentemente va a tener un impacto global y eso luego va a repercutir también localmente por el impacto que se va a generar, no solamente en relación a la alteración de los ciclos vitales de la naturaleza, sino el impacto respecto de los procesos propios de desarrollo económico de cada uno de los países. Habiendo dado este panorama un poco de contexto global sobre la importancia que tiene el cuidado del ambiente, la protección del medio ambiente y la naturaleza, vamos a conversar ahora sobre los temas más concretos que nos interesa y que generan este espacio académico de capacitación. Vamos en primer lugar a comentar acerca de
el derecho ambiental desde la perspectiva constitucional, ¿sí? Luego abordaremos un poco los derechos de la naturaleza en esa misma perspectiva de orden constitucional, la protección del ambiente desde los instrumentos internacionales de derechos humanos, y ahí hablaremos posteriormente sobre los principios constitucionales que rigen el derecho ambiental, así como las garantías de carácter sustancial y procesal que establece la Constitución a efectos de proteger el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, así como el derecho de la naturaleza al mantenimiento y regeneración de sus ciclos naturales. Y finalmente, el tema de principios y garantías de protección. Esto en un marco no solamente académico, sino también valorando algunos casos en concretos que han sido conocidos y resueltos por la Corte Constitucional del Ecuador, así como por el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Si hay alguna pregunta, alguna duda respecto a los temas que se van a abordar, pues con toda confianza entendería que hay un canal para aquello, para el final de la exposición poderlos abordar. Bien. El derecho al ambiente sano o el derecho ambiental tiene una doble dimensión, como ya lo ha expresado la Corte Constitucional, por ejemplo, en el caso Río Monjas, caso del año anterior que resolvió la Corte Constitucional, establece claramente que el derecho al ambiente sano tiene una doble dimensión. Primero, como un derecho del buen vivir, como un derecho colectivo, y luego también como un derecho de libertad, un derecho personal de cada uno de las personas. Respecto al derecho del buen vivir, pues es indudable que el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como dice el artículo 14 de la Constitución, está interrelacionado y no es totalmente independiente del ejercicio de otros derechos del buen vivir que garantiza la norma constitucional, como el derecho al agua, como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda o al hábitat saludable. En esta interrelación de derechos, en esta interdependencia de los derechos, no es posible que la población disfrute de un ambiente sano si no tiene condiciones que permitan disfrutar de una alta calidad de vida, donde pueda acceder a agua de calidad, ¿sí? Donde evite situaciones que compliquen su salud por efectos de una contaminación de ruido o una contaminación del aire, ¿sí? O del agua mismo, o en el tema de hábitat y vivienda, ¿sí? Esto está claro, por ejemplo, en el caso Monjas que comentaba, resuelto por la Corte Constitucional, la persistente y descuido del manejo de un sistema hídrico puede ocasionar, además de los elementos de contaminación, también eventos que pongan en peligro, ¿sí?, el hábitat, la vivienda de personas que se ven expuestas a los fenómenos de erosión o los fenómenos de derrumbes de colinas, de montañas, producto de un manejo inadecuado de las fuentes hídricas o de las fuentes que están alrededor de una vivienda y que son las que consolidan el suelo en esa población. Y por otro lado, el derecho de libertad, el derecho que tiene cada persona a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y además en armonía con la naturaleza. Y aquí es donde precisamente se interlaza esta relación entre el derecho al ambiente sano como un derecho
de la persona, del ser humano, y luego también el derecho de la naturaleza a disponer también en sí mismo de el mantenimiento, de la protección de sus propios sistemas que le permitan mantener sus ciclos naturales, sus ciclos vitales. Sobre esta circunstancia que estoy comentando, dentro del ámbito de la filosofía del derecho y de la economía política y además de las ciencias del derecho ambiental, se han planteado básicamente dos enfoques desde la perspectiva del derecho ambiental. El primero es un enfoque de carácter conservacionista, ¿sí? Que mira al ambiente, que mira a la naturaleza, con una finalidad meramente estética, ¿sí? Ética, recursista, salubrista. Es decir, que mira a ese espacio natural como el espacio que permite a la persona disfrutar de sus recursos para poder desarrollar sus propósitos de carácter económico, de carácter social, de carácter cultural. Entonces, el hombre o el ser humano es la medida de protección de la naturaleza, no la naturaleza en sí misma. Por lo tanto, la idea implícita que está en este enfoque conservacionista es la prevalencia del bienestar material de las personas, y en la medida en que haya un bienestar material de esas personas, está la posibilidad de afrontar una problemática de carácter ambiental. Por lo tanto, las sanciones que se establecen o que se establezcan van a ir siempre guiadas acorde al sistema económico y a la aflicción que generen esos impactos naturales frente al ser humano, no frente a la naturaleza en sí misma. Sin embargo, pues en el transcurso del tiempo se han venido dando otro tipo de enfoques del derecho ambiental y surge este enfoque ecologista, ¿sí? En donde se reconoce ya la interacción que hay entre los seres humanos y los ecosistemas, sobre todo perspectivas que nacen a raíz de una visión no tanto eurocentrista, sino más bien una visión más latina, más andina, ¿sí? En donde particularmente las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen un concepto totalmente distinto de la Gaia europea, de la tierra europea, y plantean la Pachamama, ¿sí? Esa casa que representa el lugar, el hábitat donde las personas interactúan y que no existe, digamos, para que se disfrute, sino que básicamente es simplemente una parte de las relaciones del ser humano. Entonces aquí la protección se define por los criterios de sustentabilidad del ambiente, pero también de equidad en el uso de los recursos naturales. Y la idea implícita es que las condiciones para la vida prevalecen sobre el bienestar material y por lo tanto la visión de protección no es una visión a corto plazo, sino es una visión a largo plazo. Y ahí entra, por ejemplo, uno de los principios que vamos a ver más adelante, que es este principio de la sustentabilidad, es decir, de aprovechar los recursos de manera responsable, de tal manera que satisfagan las necesidades actuales, pero sin comprometer las necesidades futuras o las necesidades de las futuras generaciones. Por lo tanto, las sanciones que se establecen bajo esta visión ecologista o ecológica son oportunas y eficientes en función de los procesos naturales que se protegen
más no de la utilidad que puedan resultar para el ser humano. En el Ecuador, digamos, hemos pasado por varias etapas ya de estos procesos epistemológicos de enfoque sobre el ambiente, ¿no? Una primera etapa que fue hasta el año 92, donde pregonó un criterio antropocentrista, sanitarista, ¿cierto? Basado básicamente en legislación secundaria que establecía ciertos mecanismos de prevención y control de la contaminación ambiental, basado básicamente en instrumentos de soft law, como por ejemplo la Declaración de Estocolmo, y la Constitución de la República, que establecía también algunos elementos respecto a la protección del ambiente sano y libre de contaminación. Luego, en el 92 al 98, con las reformas que hubieron a la Constitución y luego con la vigencia de la Constitución del 98, o hasta la vigencia de la Constitución del 98, se plantea ya el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y se genera pues ya un marco institucional mucho más fuerte, más consolidado, a raíz también de algunos elementos que planteaba, por ejemplo, la Declaración de Río de 1992 respecto de esta idea de la sustentabilidad ambiental. Una tercera etapa desde el 99 hasta el 2008, donde hay básicamente un desarrollo reglamentario de la legislación en temas específicos de protección, como por ejemplo los reglamentos para exploración, para operaciones hidrocarburíferas, los reglamentos para operaciones en actividades mineras, reglamento de la legislación ambiental, que se generan a raíz de esta preocupación por atender demandas del ambiente propiamente dicho en temas de contaminación, y se van generando procesos también de poder dotar a los gobiernos locales de iniciativas para que puedan, a través de un proceso descentralizado, tener competencias y regular mediante ordenanzas, reglamentos, etcétera, la prevención ambiental. Y finalmente la cuarta etapa, que es la etapa que tenemos a partir del 2008 en adelante, ¿sí? En donde entramos a un nuevo proceso de desarrollo del derecho, ¿sí? Con la institucionalización del Estado como un Estado constitucional de derecho y justicia, y la vigencia de un marco amplio de derechos subjetivos reconocidos en esa Constitución, en donde el derecho ambiental se plantea como un modelo de desarrollo sustentable totalmente distinto a esa visión recursista y sanitarista que había anteriormente, y además un elemento que realmente rompió esquemas, que es reconocer a la naturaleza como sujetos de derecho, es decir, le dio una visión totalmente biocéntrica al mundo jurídico, y por lo tanto a raíz de ese momento pues inicia otra etapa que todavía digamos no está totalmente consolidada, pero que es la visión que está empezando a tomar fuerza, a establecer elementos e instrumentos mucho más concretos de protección, y que sobre eso vamos a ver en adelante, ¿no? Entonces, ese enfoque antropocéntrico, esa visión recursista, sanitarista y conservacionista, cambia, evoluciona a una situación, una perspectiva ecológica o ecologista, con un enfoque ecosistémico, en donde el ambiente, que inicialmente se lo trataba como patrimonio, pasa posteriormente a ser tratado ya no como un patrimonio, sino como un derecho, ¿sí? Y además se reconoce a la naturaleza, como decía hace un momento, como sujeto de derecho. Por lo tanto, hay una transición jurídica importante del ambiente, que pasa de ser un objeto a un sujeto de derecho. En esta idea, en esta lámina, se trata de transmitir un poco la idea de estos dos enfoques, ¿no? El enfoque antropocéntrico,
en donde el ser humano, la persona, es el centro del universo y alrededor de ella se genera todo un conjunto de necesidades, necesidades que necesariamente van a tener que ser resueltas con la apropiación de los recursos que da la naturaleza. Y claro, ahí entonces predomina el derecho de la persona, ¿sí? Los derechos materiales de la persona, todo ese enfoque de desarrollo tecnológico, industrial. Y en este otro enfoque, este enfoque cosmocéntrico, el enfoque ecológico, ¿sí? La Pachamama como centro del universo y el ser humano pues no es nada más que una pieza más de ese conjunto. Y jurídicamente, desde el punto de vista del sujeto protegido del derecho, el ser humano se pone al mismo nivel, en la misma categoría que otros seres que interactúan en la naturaleza, como los animales, como un bosque, como un río, como los árboles. Entonces, ese enfoque de una nueva visión de ver el mundo y de asumir el derecho se traslada al ámbito constitucional al reconocer precisamente a la naturaleza como sujetos de derecho. Bien, respecto del derecho al ambiente sano, nuestra Carta Constitucional reconoce el derecho precisamente a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación, que garantice el buen vivir, el summa causa. Y a nivel internacional, el Comité DEX, por ejemplo, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Y el grupo de trabajo de el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha establecido que el derecho a vivir en un ambiente sano implica el disfrute para todas las personas, comunidades o pueblos de un medio ambiente sano que le permita desarrollarse en condiciones de dignidad e igualdad de condiciones. El asunto de la dignidad viene a ser relevante porque sin duda alguna, si hay un elemento que caracteriza a la vigencia de los derechos humanos, es precisamente el garantizar la dignidad de las personas. Y la dignidad de las personas está dada en la medida en que el ser humano no transite por circunstancias que le coloquen en una condición de exclusión y de extrema situación de peligro para su vida, para su integridad, tanto física como moral. Y este concepto de igualdad de condiciones, pues, implica otra cosa que, en el marco de la igualdad formal, por ejemplo, tener las mismas oportunidades y los mismos derechos respecto de cualquier otra persona en el ámbito de la vida jurídica. Y desde el punto de vista material, acceder a condiciones de igualdad material que le permitan igualar circunstancias de exclusión histórica, ¿sí? Material, que puedan existir en una determinada comunidad, en un determinado grupo poblacional. Y por eso es que el Comité DEC ha establecido que para que haya un derecho a vivir en un ambiente sano, tienen que al menos cumplirse los elementos que están planteados ahí. Primero, que la población tenga un acceso y una adecuada calidad de agua. Porque es evidente que si el agua está contaminada, que si el agua no es posible que cumpla esas funciones de carácter ecológica o esas funciones de carácter social o de carácter económica, pues vamos a tener un desequilibrio en cuanto a la igualdad de acceder
a ese recurso natural que podría tener, por ejemplo, una población de la ciudad, del casco urbano, donde uno abre la llave y tiene acceso al agua, versus la que puede tener una comunidad en la zona rural, en donde para acceder al agua, pues tiene que valerse de otros medios que no son necesariamente el grifo o la tubería de agua. Y esto no es un asunto, digamos, filosófico, es un asunto muy concreto. En los años 2018, 2020 y 2021, algunos de ustedes seguramente conocen, en la zona donde transita el oleoducto de crudos pesados, se dieron derrames petroleros que implicaron la contaminación de las fuentes hídricas de las poblaciones de las provincias de Orellana y parte de la provincia de Sucumbíos, y en otro caso del Napo, que básicamente contaminaron esas fuentes hídricas y dejaron sin la posibilidad de acceder al líquido vital en condiciones de calidad a esa población, de tal suerte que tuvieron que incluso instrumentalizar mecanismos de carácter judicial para, a través de medidas judiciales y administrativas también, exigir al Estado y a los responsables objetivos de este daño ambiental que se hicieran cargo de la dotación de agua potable dentro de esa población. ¿Sí? De igual manera, otro elemento esencial que establece el Comité DEX sobre el tema del ambiente sano se refiere a un aire limpio de contaminantes que afectan a la salud. Asimismo, un suelo libre de contaminantes que podrían afectar el disfrute de la vivienda o las actividades agrícolas o pecuarias. ¿Sí? Y cuando se refiere al suelo libre de contaminantes, no solamente se refiere a aquellos contaminantes de carácter persistentes, de carácter químico, sino también a todo aquello que pueda de una u otra manera afectar el disfrute de la vivienda. Como decía hace un momento, la erosión, la desertificación, son elementos que afectan directamente el disfrute de un hábitat y una vivienda adecuada, y que ya se ha visto también los desastres, por ejemplo, ocurrido a raíz del daño ecológico ocurrido por efectos de la construcción de la represa Coca-Cola Sinclair, ¿sí? Donde básicamente una gran parte del sistema de comunicación de las vías se han visto afectadas, así como también la población adyacente a esa localidad. Luego está este elemento del equilibrio ecológico y la protección de la biodiversidad biológica relacionada, por ejemplo, con la disponibilidad y calidad de los alimentos, la medicina y las actividades tradicionales. Y aquí entra un poco también esa visión andina, rural, de aquellas poblaciones que tienen un manejo ecosistémico de relación con la naturaleza, que por no ser poblaciones que están en el ámbito de la modernidad, entre comillas, o del desarrollo, tienen una relación tradicional basado en sus expresiones culturales o en sus medios de producción y de acceso a alimentos a la naturaleza. Por lo tanto, debe haber un equilibrio en esa relación, de tal suerte que también allí se cuide que el aprovechamiento de esos recursos el día de hoy no afecte el aprovechamiento del recurso para la futura generación. Y finalmente, otro elemento que plantea el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para acceder o para, y como un indicador que permita establecer que estamos frente al disfrute de un derecho a un ambiente sano, es la prevención y la remediación de los daños al ambiente.
daños al ambiente que pueden devenir por una acción u omisión de quienes están a cargo del proceso de aprovechamiento de un recurso natural, renovable o no renovable, o que pueden devenir por efectos del propio comportamiento de la naturaleza, es decir, por efectos de asuntos propiamente naturales. Y finalmente lo que dice el comité es que solamente dentro de un ambiente sano las personas pueden gozar, entre comillas, del más alto nivel posible de salud física y mental. Y esto es indudable en esa relación que existe, en esa interdependencia de derechos que hay entre la salud y el ambiente sano, pues evidentemente el derecho al ambiente sano no es un derecho que esté, digamos, propiamente vinculado como un derecho taxativamente reconocido por el comité de ex, pero está, digamos, vinculado con el derecho a la salud, el derecho a disfrutar, como dice la lámina, del más alto nivel posible de salud física y mental. Bien, definido entonces un poco el concepto, el contenido del derecho a un ambiente sano, ¿sí? que tiene estos elementos de agua, aire, suelo, equilibrio ecológico y prevención y remediación ambiental, vamos a ver un poco ahora cuál es este contenido que precisa la Constitución respecto de los derechos de la naturaleza, ¿sí? Bien, la naturaleza como sujeto de derecho, si bien es cierto, hay un reconocimiento expreso en la Constitución, en el artículo 10 y luego desde el artículo 71 a 74, no es menos cierto que es un asunto que ya se vino debatiendo a nivel de la academia, a nivel de varios foros internacionales, en donde se discutía y se proponía también el elevar a una categoría de sujeto de derecho a los elementos que integran el ecosistema, el ambiente. Y esto tiene realmente un antecedente bastante antiguo, digamos, ¿no? Desde la década finales de década del 69, inicio de la década del 70, ¿sí? Cuando el estadounidense Christopher Stone, ¿sí? Escribió un artículo, perdónenme un poco el inglés, Soil Trees Outstanding, que fue incluso un artículo que se publicó mucho antes que se resolviera el famoso caso Sierra Club versus Morton, ¿sí? El famoso caso este de Sierra Club versus Morton fue este caso en virtud del cual Disney intentó construir un resort en Mineral King Valley, en las montañas de Sierra Nevada, y un grupo de personas se opuso, presentó una demanda argumentando que el desarrollo de este proyecto, de este resort, iba a afectar el paisaje natural y iba a afectar el valor que tenía esa área, el valor ecológico y paisajístico que tenía esa área al permitir el desarrollo de esta actividad. Claro, finalmente, en una votación bastante cerrada de 4-3, el tribunal resolvió negar esta demanda, primero bajo el argumento de que quienes estaban interponiendo la acción no tenían la legitimación activa para hacerlo, porque, decía el tribunal, no se ha probado que ellos tengan o que hayan sido víctimas de un daño por este tipo de construcción. Son personas que incluso no habitan dentro del lugar. Sí, sin embargo, claro, aquí hubo un voto de minoría, digamos, de 3 jueces, entre ellos el juez William Douglas, que indicó básicamente que no es,
digamos que si es que las corporaciones, y si es que los barcos pueden ser sujetos de protección, ¿por qué no lo pueden hacer un elemento de la naturaleza? Y entonces se cuestionó en ese fallo de minoría la legitimación activa, y lo que indicó el juez Douglas en su decisión es que cualquier persona está legitimada para presentar un recurso, una acción en protección de un elemento ecológico. Y ahí empiezan a hacer ya esta idea de la legitimación activa para presentar acciones, que ahora lo tenemos, digamos, más consolidado, y casi es indiscutible este asunto a nivel nacional, a nivel de nuestro sistema jurídico. Entonces, claro, era importante el discurso que armó, digamos, este juez Douglas en esa decisión, porque, claro, él decía que la voz del objeto inanimado no debe callarse, ¿sí? Entonces decía él que el Poder Judicial, si bien es cierto, no puede asumir unas funciones de carácter administrativa para poder, digamos, controlar una posible ejecución, ¿no?, de un proyecto. Sin embargo, decía el juez, pues, que un valle, una pradera, un río o un lago que se pierdan para siempre o se transformen de tal manera que se reduzcan sus elementos constitutivos a simples escombros, era necesario que haya alguien que hable por ellos, ¿sí? Y que tienen derecho a ser escuchados. Entonces ahí nace un poco la idea esto de establecer, de darle valor jurídico a los elementos de la naturaleza. Y Stone, decía hace un momento, Oliver Stone, Christopher Stone, planteaba precisamente que los derechos deben extenderse también a los bosques, a los océanos, a los ríos y a otros objetos naturales y al ambiente en general, ¿sí? Entonces decía que la vida humana y no humana tienen igual y equivalente valor intrínseco, y que por lo tanto, pues, había que cambiar ese modelo de dominación humana sobre la naturaleza al reconocimiento de que tanto la vida humana como no humana tienen igual valor y por lo tanto igual posibilidad de ser protegidos. Y luego, pues ya posteriormente, el noruego Arne Naes, por ejemplo, que se le conoce como el padre del movimiento de la ecología profunda, ya establece un enfoque mucho más profundo y espiritual con la naturaleza, y indica, ¿no?, que el beneficio para la humanidad de los bienes de la naturaleza es una consideración irrelevante, ¿sí? Y establece que las cosas son correctas cuando tienden a preservar la integridad, la estabilidad, la belleza de la comunidad biótica, ¿sí? Entonces, en tanto y en cuanto se preserve esta integridad, esta estabilidad del ecosistema, hay posibilidades de hacer un uso efectivo del derecho a protegerlo, no necesariamente si esto beneficia o no a la humanidad. Entonces, en ese marco surgen los derechos de la naturaleza previstos en el artículo 10 de la Constitución, ¿no? Y el artículo 10 que nos dice es que la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución, y el 71 ya establece que se reconoce a la naturaleza los siguientes derechos. El primero indica el respeto integral a su existencia, ¿sí? El mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, y el derecho a su restauración. Indicando finalmente el artículo 396, segundo inciso, que esa restauración
además tiene que ser integral, y ahí vienen los elementos de el derecho a la reparación integral, que ha desarrollado también ampliamente el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, la misma Corte Constitucional, en donde precisa básicamente que cuando uno habla de reparación integral, no se está refiriendo exclusivamente a una reparación económica o una reparación patrimonial, sino que tiene que tener relación con de volver las cosas a su estado natural y establecer elementos como compensaciones, como disculpas públicas, etc. Bien, entonces este establecimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, pues trata de la configuración de una doble dimensionalidad de la naturaleza, de pasar de un simple objeto, de un recurso, a un sujeto. Y el sistema jurídico, pues entonces rebasa ya los ámbitos propios del derecho ambiental, que están guiados con este predominio de lo humano sobre lo natural o sobre lo biótico. Entonces, por lo tanto, empieza a inaugurarse un nuevo sistema jurídico que se crea de forma paralela a esa concepción civilista, recursista que hablábamos inicialmente. ¿Qué son entonces los derechos de naturaleza? Bueno, son, como decía Gudinas, un punto de partida hacia un modelo de desarrollo que, lejos de mirar los recursos de la naturaleza como simples objetos de explotación o destrucción, entiende la actividad humana como producto de la evolución de los ecosistemas y a su desarrollo y prosperidad como realizables únicamente en un ambiente de armonía. Entonces implica que estamos ya frente a una visión biocéntrica de protección jurídica del ambiente, en donde el sistema jurídico tiene sentido en la medida en que se logra esa interacción entre la vida social e individual con los elementos del ecosistema y el disfrute del ecosistema y el mantenimiento de los ciclos naturales del ambiente. La naturaleza jurídica del derecho ambiental adquiere una doble personalidad, como lo decía Alberto Acosta también, respecto del derecho a la naturaleza, establece otra relación entre las personas, el ambiente y la economía, que además de establecer un régimen jurídico propio para la naturaleza, recoge una verdad que emerge de las más profundas tradiciones ancestrales para quien la naturaleza no es un algo, sino es un alguien, ¿sí? Y en esa medida, pues, como sujeto de derecho propio, tiene que ser protegido. Entonces, esto se da, pues, efectivamente porque se ha considerado la naturaleza como una fuente pasiva e inagotable de recursos, ¿sí? Porque el derecho a vivir en un ambiente sano, a pesar de tener un desarrollo normativo constitucional y legal, además, es un derecho que está con una visión de protección hacia las personas. Entonces, en ese esquema global se justifican y se toleran los daños ambientales, en donde pues básicamente el papel de las leyes, de los códigos, lo que hacen es codificar su contaminación, su destrucción y regular aspectos relacionados con límites máximos permisibles, etc. Entonces, para cambiar este paradigma, nacen los derechos de naturaleza e implica que el desarrollo debe conservar la biodiversidad, la complejidad y la función de los ecosistemas, así como las actividades humanas, regulando y limitando los efectos de esas actividades. Y pasamos de esta visión antropocentrista del 98, ¿sí?, a una visión del Padernario del 2008 con un sistema paralelo, un sistema humano y un sistema ambiental, y a raíz de la aplicación de la Constitución del 2008, con este sistema ecocentrista en el cual el ser humano no es más que una parte del gran sistema ambiental, ¿sí? En esa visión de que las personas no son sino, o los seres humanos no somos sino un elemento más de esa gran casa, de ese gran ecosistema. Y claro, este asunto de los derechos de naturaleza
que parecería un poco, digamos, filosófico, no debe ser tratado tal así, ¿no? A tal punto que la Corte Constitucional, por ejemplo, en el caso hay un caso que se dio en la provincia de Imbabura, ¿sí? Conocido como el caso de los Cedros. Allí la Corte Constitucional fue bastante tajante, digamos, en un párrafo, que lo voy a ver por aquí, parece que lo tengo. Claro, es la sentencia 1149-19 JP 21, correspondiente Agustín Grijalva Jiménez. Claro, en el párrafo 35, miren lo que dice la Corte. Dice, los derechos de la naturaleza, como todos los derechos establecidos en la Constitución ecuatoriana, tienen plena fuerza normativa. No constituyen solamente ideales o declaraciones retóricas, sino mandatos jurídicos. Así, dice la Corte, conforme al artículo 11, numeral 9, el respetar y hacer respetar estos derechos integralmente, junto con los demás derechos constitucionales, es el más alto deber del Estado. Entonces, bueno, y luego en el caso, por ejemplo, monjas, incluso la Corte Constitucional llama la atención a quienes actuaron en primera instancia resolviendo una acción de protección, en el sentido de que hace un llamado a los jueces a que apliquen los derechos de la naturaleza, que no se trata de cuestiones ideales o idearias, sino que se tratan de mandatos jurídicos propios, que tienen un régimen jurídico y que si están reconocidos como derechos en la Constitución, pues efectivamente tienen que ser aplicados en los casos concretos. Y dice la Corte, no puede evadirse el deber de resolver sobre los derechos alegados por las partes bajo la consideración de que son asuntos que deben ser resueltos por las autoridades administrativas de orden ambiental. ¿Sí? Bien, les decía entonces, esta visión de la naturaleza, miren, ha sido también incluso motivo de tratamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay una opinión consultiva, la 23017, que dice lo siguiente, que es interesante, digamos, porque hay esta visión ya más integral del sistema de la naturaleza como sujeto de derechos, no solamente en el Ecuador, que parecería que es como la parcelita donde se reconocen estos derechos. Claro, la Corte dice, se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la utilidad personal, sino, dice la Corte, por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. Entonces, miren cómo a nivel también del sistema internacional, si bien es cierto, en la Convención Americana de Derechos Humanos, el pacto, el protocolo adicional de derechos civiles y políticos y el protocolo adicional de derechos económicos, sociales y culturales, en ninguno de ellos está ni siquiera el derecho a un ambiente sano como tal, mucho menos el derecho a la naturaleza. Sin embargo, en ese ejercicio de interpretación integral, sistemática, contextualizada, la Corte Interamericana ha llegado a reflexionar sobre que la protección de la naturaleza y el ambiente pues es importante, no solamente en el marco de esa conexidad que tiene con el desarrollo y ejercicio de derechos de la persona, como la salud, la vida o la integridad, sino también dado de que otros organismos vivos que cohabitan nuestra hábitat también son merecedores de protección en sí mismos.
Bien, vamos entonces a entrar a hablar un poquito de la protección del ambiente y la naturaleza desde el derecho internacional. Hemos tratado en breves rasgos de exponer un poco el contenido del derecho al ambiente sano y de la misma manera el contenido de los derechos de la naturaleza, su respeto integral, así como el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. Y vamos a ver a continuación, tratar de pasar una mirada por los instrumentos internacionales de protección de derechos que tienen relación con la protección del ambiente y la naturaleza. Y uno de esas herramientas de carácter internacional que tiene el sistema internacional son estos instrumentos soft law o de derecho blando, también conocido como los AMUMAS, los Acuerdos Mundiales de Medio Ambiente y Sostenibilidad, claro, si bien es cierto, no son vinculantes, ¿sí? No tienen la categoría de convenios o tratados internacionales. Sin embargo, pues son, como dice aquí la diapositiva, puntos de acuerdo, declaraciones en las que han llegado los estados, los líderes mundiales, que tratan sobre la preocupación de algún tema en específico, ¿no? Y que, si bien es cierto, no son vinculantes, sin embargo, sirven de fundamentos para entender el contenido y el alcance de los derechos y la importancia que tiene el ambiente dentro del marco de esa interrelación de los derechos humanos, ¿no? Y de del sistema internacional de protección de los derechos humanos. A tal punto que nuestra Constitución, en el 11.9, da esa cláusula abierta, ¿no? De que tanto los derechos reconocidos en la Constitución como en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos son aplicables y deben ser garantizados. Y además de ello, otros, dice la Constitución, que se desprendan de la dignidad humana y que sean desarrollados a través de las normas, de la jurisprudencia y de la doctrina. Entonces, si bien es cierto, no ha habido un desarrollo de mucha envergadura en el sistema jurisprudencial nuestro respecto de la aplicación del soft law como normas vinculantes en casos concretos, sin embargo, sí han servido para construir el contenido y alcance del derecho. Y, por ejemplo, la Corte Constitucional, en el caso del río Monjas, allí incluso utiliza normas de soft law como la Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, para precisamente construir el concepto de la sustentabilidad y decir pues que en un ambiente sustentable, perdón, en un ambiente no sustentable no es posible que se pueda hablar del respeto al derecho al ambiente sano y mucho menos del respeto a un hábitat y una vivienda adecuada. Y bien, y por otro lado están los instrumentos internacionales, porque ya conocemos, son herramientas, instrumentos de carácter vinculante que llevan ya intrínseca pues la obligación de los estados de cumplir sus disposiciones o de al menos realizar reformas y adaptar la legislación interna a las normas que establecen los tratados internacionales o al menos que no se contrapongan a esas normas de tratados internacionales que han sido inicialmente reconocidas por los estados. Tenemos ahí algunos ejemplos de acuerdos mundiales de medio ambiente y desarrollo que, digamos, son pertinentes para el análisis y la valoración de un caso en concreto, ¿sí? Empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una norma de derecho blando, no es un tratado internacional, pero a nadie se les escapa aquí, inclusive a quienes ejercen la función de jueces, que en el marco de una decisión judicial, pues, lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene un peso relevante respecto de el contenido y alcance de un derecho en particular. Luego la Conferencia Internacional de Biosfera de 68, la Declaración de Estocolmo de Río, la Declaración de
Estocolmo, de la Conferencia de Medio Ambiente Humano en el 72, la Estrategia Mundial para la Conservación de 1980, la Carta de la Naturaleza, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 82, este famoso informe Brundtland, adoptado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 1983, el Acta de Caracas del 91, que fue emitido por el Acuerdo de Cartagena, la Declaración de Río de Brasil en el 92, la Agenda 21, luego la Declaración de Río +20, que se llevó a cabo hace muy poco tiempo nomás, la Agenda 2030, la Conferencia Ministerial de Doha del 2001, que habla sobre las organizaciones mundiales del comercio y esa relación que hay entre el comercio y el ambiente. Y ahí hay un tema interesante porque se plantea allí, por ejemplo, en esta conferencia mundial, toda un comportamiento ético, digamos, que deben tener tanto los estados como las empresas en el marco de los procesos de acuerdos bilaterales de comercio. Tienen que tener una visión donde integren esas preocupaciones del ambiente sobre reducción de efectos de gases invernaderos, sobre el tema del control y el cambio climático, etc. Entonces, estos documentos de protección soft law sirven evidentemente en casos concretos para poder determinar justamente el alcance y ese compromiso de carácter ético y moral que han llegado a los estados y que nos permiten tener o entender precisamente la dimensión del derecho. Y luego, a través de la protección de instrumentos internacionales, pues ya tenemos temas muy concretos, ¿no? El Convenio sobre la Diversidad Biológica, ¿sí?, que tiene relación con la protección de los recursos biológicos, tanto en las fases de conservación como en las fases de restauración, ¿sí? El Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿sí?, que fue en el año 90, pero luego en el 2015 se dio el famoso Acuerdo de París, donde se dio el COP21, y donde los países se comprometieron a hacer reducción del cambio climático. El Ecuador fue uno de ellos. Si ustedes pueden ver, el Código Orgánico Ambiental tiene un capítulo específico sobre el tema del cambio climático y ahí se señalan estrategias, planes y un sinnúmero de herramientas que permitan justamente llevar a esos fines. De igual manera, el protocolo de Kioto, el convenio para combatir la desertificación, para prevenir la tala indiscriminada de árboles, ¿sí? El convenio sobre el comercio ilegal de especies y de flora y fauna en peligro de extinción, más conocido como el convenio CITES, ¿sí? Son instrumentos internacionales que son totalmente vinculantes y que pueden ser aplicables a la resolución de casos concretos en donde, por ejemplo, si hay vacíos en la norma legal, si hay vacíos en la norma reglamentaria, pues uno puede acudir al contenido de estos instrumentos internacionales para hacer o para ejercitar lo que se conoce en el mundo de la argumentación como un control de convencionalidad, ¿no?, de esas actuaciones. La decisión 391, que regula el acceso de los países andinos a la biodiversidad, el protocolo de Cartagena, que regula el movimiento transfronterizo de organismos genéticamente modificados, el convenio de Ramsar sobre la conservación de los humedales, el protocolo de Montreal sobre la minimización de las sustancias químicas agotadoras a capa de ozono, el convenio de Basilea, el de Rotterdam, el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, el convenio de Viena, ¿sí? A veces se habla mucho, por ejemplo, del uso progresivo, descontrolado o abusivo de productos químicos en actividades de carácter agrícola, de carácter industrial. Pues aquí hay algunos elementos del sistema internacional que nos permiten ver cuál es el comportamiento del Estado y de las instituciones, precisamente para poder regular y atacar ese tipo de actividades que puedan poner en peligro tanto la salud de los ecosistemas como la salud
de las personas, ¿sí? El convenio 169 de la OIT, por ejemplo, que si bien es cierto, desarrolla elementos respecto al derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas y tribales, sin embargo, también hace referencia a elementos vinculados con el manejo el manejo integral de los ecosistemas de parte de las comunidades y el acceso de estos pueblos a ciertos elementos que le permitan también su alimentación y su propio manejo, digamos, de los recursos naturales, en vista de las características que pueden tener estas comunidades en el acceso a los recursos. Bien, todo esto se enmarca dentro de lo que debemos entender como el comportamiento que debe tener el Estado frente a los derechos. Entonces, ustedes saben que el Estado básicamente tiene tres roles principales frente al ejercicio de los derechos. El primero es una función de carácter negativa, es decir, el respeto, no intervenir. No intervenir en materia ambiental significa no contaminar, no realizar acciones que terminen en la destrucción de un hábitat, de un recurso natural, pero también tiene acciones de carácter positiva, ¿no? Que viene en cambio el respeto, el hacer respetar, y esto implica legislar, esto implica sancionar, esto implica promover, y por otro lado también la garantía el deber de garantizar. Y en el deber de garantizar, pues ahí están todos los instrumentos de carácter jurisdiccional, ¿sí? Que establece la Constitución y la ley para que las personas accedan a esas herramientas y se pueda hacer realidad la garantía de los derechos. Y en ese ejercicio de garantizar, pues entramos, ¿no? Quienes estamos en el marco del sistema judicial, del sistema fiscal, del sistema de la defensoría pública, como instituciones que tenemos esa facultad otorgada por la Constitución y la ley para, en el marco de un debido proceso, poder garantizar los derechos que están en conflicto. Quería, para poder ir culminando, más bien hacer una pequeña reflexión en cuanto a este elemento que me parece importante no dejarlo pasar por alto, y es porque, claro, se ha discutido mucho el tema siempre de la aplicación del derecho frente al Estado constitucional y la posibilidad de la ausencia de norma para resolver un caso concreto que se da bastante y a veces es muy frecuente en materia ambiental, porque a veces hay normas con textura abierta, ¿sí? A veces hay normas que no regulan cada uno de los elementos, los hechos que plantea un caso concreto, y entonces nos invita como operadores jurídicos, tanto desde el ámbito privado como el ámbito público, a reflexionar sobre estas teorías de la argumentación y de la aplicación del derecho, que son importantes tenerlas en cuenta, ¿no? Porque, claro, la Constitución en su parte dogmática nos establece claramente que ningún derecho puede dejar de ser tutelado bajo el argumento de que no está desarrollado en una norma secundaria, ¿sí? Entonces, esto, claro, rompe con esos esquemas del positivismo, del formalismo, ¿no? En donde pues a cada derecho le corresponde el reconocimiento del mismo en una norma sustantiva o en una norma adjetiva. Pero ya, digamos, hemos evolucionado un poco esa fase del formalismo jurídico. Estamos en un Estado constitucional de derecho y justicia, en donde, como dice ahí la lámina, ¿no? Los derechos someten al Estado, ¿no? A diferencia del Estado legal, del Estado formalista, donde la ley somete al Estado, ¿sí? En donde el poder referente de este Estado constitucional de derechos ya no es la autoridad pública, ya no es el Parlamento o
o la asamblea, ¿sí? Sino que son las personas, son los pueblos. Entonces, en la medida como las personas y los pueblos se vean afectados por un acto u omisión que genere un impacto ambiental, o la misma naturaleza se vea afectada por un acto o omisión que provoque un daño irreversible o no a ese elemento ecosistémico, pues necesariamente tiene que ser tutelado por parte de la autoridad pública sin la necesidad de que aquella circunstancia esté regulada o no dentro de la norma infraconstitucional, ¿sí? Y esto básicamente tiene que ver porque en el Estado Constitucional de Derecho y Justicia, pues la Constitución determina el contenido de la ley, el acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura del poder. Y se conjuga estos tres elementos que se denominan que el Estado es simplemente una estructura, pero finalmente los derechos es el fin del Estado. Y por eso ustedes tienen empezando por el artículo 1 y luego el artículo 3 de la Constitución, dice el más alto deber del Estado es garantizar los derechos reconocidos, respetar y hacer respetar los derechos reconocidos en la Constitución, ¿sí? Y la democracia, digamos, es simplemente un medio, ¿no? El medio que nos permite hacer realidad esa estructura estatal y desarrollar los derechos a través de la norma, a través de la jurisprudencia y a través de la doctrina. Pero no es que el Estado está subordinado a la decisión del ámbito político, ni mucho menos a la decisión del ámbito de la autoridad pública, sino que son los derechos los que determinan esa relación de poder y por eso existen los órganos justamente de justicia, que son los que en principio están allí para garantizar el pleno ejercicio de esos derechos. Bien, en ese marco entonces vamos a desarrollar un poco lo que nos dice la Constitución, lo que nos establecen los tratados internacionales de derechos humanos y las normas secundarias que están aquí solamente como una ilustración en esta pirámide. Eso no implica que, digamos, estoy planteando la necesidad de volver a esta teoría keynesiana de la aplicación del derecho, sino simplemente para ilustración, ¿sí? Hay un sinnúmero de instrumentos de carácter legal que nos permiten ejercer nuestras actividades de control y prevención ambiental y también de el respeto y tutela a los derechos de la naturaleza. Entonces, la Constitución como centro y además como el instrumento que está siempre vinculado a todos estos instrumentos de carácter infraconstitucional y las normas, las más relevantes, digamos, que están ahí, como el Código Orgánico Ambiental, el COTAC, la Ley de Hidrocarburos, Ley de Minería, la Ley de Recursos Hídricos, el texto unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, conocido como TULSMA o como TULAS, ¿sí? Y luego los reglamentos de operaciones hidrocarburíferas, mineras, ordenanzas municipales, ordenanzas provinciales, que son los instrumentos, las herramientas que se tienen para prevenir la contaminación y atacar la contaminación. Y aquí me faltó solamente colocar el Código Orgánico Integral Penal, que es la norma, digamos, ya de carácter penal, que ataca frente a acciones que estén categorizados por el sistema jurídico como delitos o contravenciones. Bien, la naturaleza, la biodiversidad, como decía, está contextualizada, ¿no? bajo estos elementos. En primer lugar, la naturaleza y el ambiente, que implica esto, la biodiversidad, los recursos naturales, el agua, el aire, el suelo, el patrimonio natural, ecosistémico, pero también la biosfera, la ecología urbana, las energías alternativas. Alrededor de todo esto gira, digamos, la protección de esta relación tridimensional entre la protección del ambiente, la protección del derecho de las personas y los derechos de la naturaleza. Vinculado bajo el esquema de
que estamos en un Estado constitucional, que tenemos un modelo económico que nos habla del buen vivir, es decir, de un desarrollo económico que mira a el modelo social, no un modelo estrictamente de desarrollo físico, de desarrollo económico, sino que también incluye elementos relacionados con la cosmovisión andina y con la sustentabilidad ambiental. Y por supuesto a la naturaleza como sujetos de derecho que informan, digamos, a esa relación inicial la posibilidad de tener límites a ese desarrollo con el propósito de no afectar el ciclo permanente o el proceso evolutivo de los ciclos vitales de la naturaleza. Bien, yo creo que hasta aquí quedaría en esta primera parte, tal vez para el día de mañana abordar un poco ya lo relacionado a los principios y a las garantías de protección ambiental. No sé, estimado Lenín, si de pronto de parte del auditorio hay algunas preguntas, parece que vi unas Tuvimos iniciativas de inquietudes, levantar la doctor, mano. tuvimos inquietudes. Realmente la charla muy amena, clara, profunda a la vez. La forma en la que usted ha presentado, en forma de imágenes, en forma representativa, cada una de las teorías, de los conceptos, pues sin duda también aportan al entendimiento y a la conceptualización misma de los derechos ambientales, ¿no? Entonces, en este marco, pues sí hemos tenido algunas intenciones de preguntas y en este momento también animo, ¿no?, a los participantes a que en el caso de que tengan alguna observación, cuestionamiento, pregunta o análisis que se pueda aportar al tema, pues utilicen la herramienta de levantar la mano de Zoom para poder darles la palabra y de esta manera pues escuchar su observación o cuestionamiento. Mientras, pues yo quisiera animarle a Andrea Hernández, quien fue una de las participantes que estuvo con la intención de levantar la mano desde el inicio de la capacitación, al doctor Luis Duque, que igualmente estuvo casi al final de la ponencia con esa intención de participación. De ser el caso, pues levante la mano para poder habilitarles el micrófono. De antemano, pues quisiera recordarles a los participantes que en la sección del chat de esta sala Zoom se ha colocado un enlace de registro de asistencia. El mismo es útil para que ustedes puedan colocar sus datos personales y de esta manera, pues la Escuela de la Función Judicial constatará su participación en este evento, lo cual será útil para que en un futuro, pues se pueda emitir el certificado de aprobación o participación conforme corresponda del presente programa. La doctora Ani Margarita ha levantado la mano. Voy a darle la palabra. Por favor, active su micrófono, doctora Ani Margarita. Perfecto. Si le es factible, active su video también, doctora. Su micrófono está activado, doctora Ani Margarita. Si es que tiene alguna dificultad con el audio, puede escribir en el chat su pregunta u observación. Está habilitado su micrófono, doctora Ani Margarita. Mientras, pues, se puede solucionar con la doctora Margarita, quisiera saber si es que existe alguna otra inquietud, alguna otra observación por otro participante. Aprovecho el espacio justamente para recordarles a todos y cada uno de ustedes que dentro de la plataforma de aula virtual de la Escuela de la Función Judicial, pues se habilitará un curso, ¿no? Que justamente este tendrá la denominación de delitos contra el ambiente, naturaleza o Pachamama. En este, pues, tendrán un cuestionario y una evaluación a la cual, pues, después de cumplir con el más del 80% o al menos el 80% de los requisitos del programa de capacitación, pues obtendrán su certificado de aprobación al mismo. Doctor Wilton, parece que las intenciones estuvieron presentes, pero la tecnología no apoyó del todo. Así que más bien le dejaría a usted como que un colorario final, como para cerrar la jornada, ya que no se han presentado otras preguntas. Ok.
Sí, bueno, simplemente agradecer nuevamente la posibilidad de participación en este curso de capacitación sobre este tema importante. Y pues invitarles pues a que para el día de mañana pues nos mantengamos nuevamente en este mismo canal y que pues, podamos compartir para también poder interactuar, ¿no? De manera eh, mucho más activa con la participación de ustedes. Doctor, solamente por confirmar, ¿qué temas son los que trataremos el día de mañana como para anticipar a los participantes de esa expectativa temática? ¿Qué abordaremos el día de mañana? Bien, mañana abordaremos los principios constitucionales del derecho ambiental, como están aquí planteados. Haremos énfasis básicamente en dos de los principios que han tenido un desarrollo bastante importante dentro de la jurisprudencia constitucional, que es el principio de prevención y el principio de precaución. Hablaremos allí sobre las herramientas o los instrumentos de prevención ambiental que establece la legislación y cómo, digamos, aplicarlo. Y además, abordaremos un poco el principio de participación, la consulta previa, ¿sí? Los mecanismos de participación ciudadana y el principio de responsabilidad objetiva para categorizar la responsabilidad tanto administrativa, civil como penal, ¿sí? Y luego hablaremos un poco de las garantías de carácter ambiental que establece la Constitución eh, para la protección del ambiente y la naturaleza. Y hablaremos de, por ejemplo, el principio de inversión de la carga de la prueba, ¿sí? De la imprescriptibilidad de las acciones para perseguir daños ambientales, ¿sí? Entre otros que establece nuestro sistema jurídico. Y al finalizar, pues queremos que nos quede un poco el tiempo para abordar tal vez un poco a estos ejemplos de resoluciones que han existido a nivel del sistema nacional como a nivel del sistema internacional sobre casos concretos de protección del ambiente y la naturaleza. Doctor, muchísimas gracias. A todos los operadores de justicia, fiscales, defensores, defensoras públicos, a los abogados en libre ejercicio, al personal del Ministerio del Ambiente que nos ha acompañado en esta jornada de capacitación, hemos sumado aproximadamente 400 participantes, resultando justamente una muestra de la evidencia que tiene el interés, la importancia sobre esta materia en el derecho. Doctor Wilton Guaranda, le agradezco mucho su participación esta tarde, lo espero mañana. Muchas Con gracias todos, a ti, Lenín. Hasta luego. con todos ustedes, pues muy buenas tardes. Hasta el día de mañana. Hasta luego.